Un tema que se titula La responsabilidad del siervo fiel. Así se llama el tema que vamos a abordar en esta hora. La responsabilidad del siervo fiel. Eso es lo que vamos a estar mirando nosotros ahí. Y que le invitamos a que desde ya usted pueda, ¿verdad?, quedarse con nosotros, ¿verdad? Pueda quedarse con nosotros. Y vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 45 al 48. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle lectura al texto que vamos a compartir con cada uno de ustedes en esta hora. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 45 al 48. Allí vamos a leer la Biblia y dice así, de esta manera dice la palabra. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Bueno, este es el texto que hemos compartido con ustedes en esta hora, y esperamos pues que cada uno de ustedes, hermanos, pues esté, ¿verdad?, con esa disposición de aprender, ¿verdad?, de lo que es la palabra del Señor. Vamos a comenzar diciendo, amados, que Dios, en su infinito amor, Él nos ha dado el privilegio de servirle. Él nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y de que voluntariamente nosotros decidamos venir y ponernos a la orden del Señor, sabiendo que nuestro servicio no se paga con dinero, sino que la recompensa está en la vida eterna prometida para los fieles en el tiempo eterno de Dios, en la eternidad, para siempre. Es decir, hay una promesa de vida eterna para todos los siervos que permanecen fieles en el Señor. Y por lo tanto, esto conlleva una gran responsabilidad. Allí habla de a la persona que se le ha confiado mucho o a la persona que se le ha confiado poco. Habla de aquel que conociendo la voluntad de Dios no la hace. Y hay otra parte que nos habla de que aquel que no conociendo la voluntad de Dios, es decir, la hace, la pone en práctica, pero aún dice que siempre va a ser castigado, ¿verdad? Porque aquel, aunque no conozca la voluntad de Dios y haga cosas buenas, como ya lo hablamos en un estudio anterior el día jueves, aunque la persona haga cosas buenas, pero las cosas buenas no le sirven para salvarse. Lo que le sirve para salvarse a la persona es que la persona obedezca de corazón al Señor Jesucristo, que obedezca a Cristo en su corazón y que ponga por obra
los mandamientos que él ha dejado, arrepintiéndose de sus pecados y tratando de agradar a Dios todo el tiempo. Servirle a él con temor, con temblor y reverencia, porque él es grande y poderoso y misericordioso. Hoy hablaremos de eso precisamente, de las responsabilidades de un siervo de Dios. Sabe que las responsabilidades son muchas y las primeras responsabilidades están manifestadas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro ser. Bueno, está de esa manera, ¿verdad? Para cada uno de nosotros tenemos múltiples responsabilidades. Y aquí hay algo que nosotros debemos considerar según lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, que mirábamos lo que la palabra de Dios nos dice, que hay siervos. Bueno, allí dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor está tardando mucho en venir, y comenzare a golpear, dice, a los siervos y a las criadas, y comenzare a comer y a beber y a embriagarse y a llevar una vida disoluta y ponerse así, ¿verdad?, en esa condición. Hay muchas personas que se descontrolan, y aunque sean cristianos, de repente, como ya dejaron de ir a la iglesia, ya dejaron de congregarse, ya los hermanos no lo están viendo, y entonces la persona comienza a vivir otra vida, otra forma de vida que lo está llevando por un camino equivocado, por un camino raro, por un camino distinto. Y entonces esta persona comienza su fe a decaer, comienza a flaquearle, la fe comienza a venirse abajo. Entonces es necesario que nosotros entendamos que no debemos descuidarnos, que no debemos bajar la estima espiritual que cada uno de nosotros debe tener, que debe tener siempre puesta la armadura de Dios en cada uno de nosotros. Es necesario que la armadura de Dios siempre esté puesta en cada uno de nosotros, entendiendo que la guerra todavía no ha terminado. Aún continuamos esta batalla, aún continuamos hasta el final, porque esa es la orden del Señor, siempre seguir adelante, como Él manda para cada uno de nosotros. ¿Sabe? A medida que el tiempo pasa, así, y nuestros sentidos pues no son ejercitados ni diligentes en las cosas que tienen que ver con la fe y el desarrollo de la fe en nuestras vidas en el Señor, entonces comenzamos a perder la esperanza y a portarnos mal y a relacionarnos con el pecado del mundo. Es importante entender esto. Yo no sé, pero usted es una persona que tiene que aprender a equilibrar las cosas, ¿verdad? A equilibrar las cosas y a alejarse de aquello que le afecta su relación con Dios. En este tiempo que hemos estado en confinamiento, y de hecho seguimos en un confinamiento voluntario de esta manera, hay mucha gente que en el tiempo de ocio, en el tiempo libre, porque hay gente que a veces hasta se desespera porque no quiere estar en su casa, ¿verdad?, sino que quiere andar para arriba y para abajo, estar en otro lado. Hay gente que no se puede estar quieta. Yo no sé si usted es una persona de esas, ¿verdad?, que usted es una persona que no se puede estar quieta en su casa, porque el Señor, pues varias veces en la historia del pueblo de Israel, el Señor los puso quietos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y aún con todo y eso, hubo un grupo siempre que fue rebelde, y ese grupo rebelde terminó en el desierto. Ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que su vida terminó allí, y ahí lo tenemos como un ejemplo de lo que pasó, y que puede volver a pasar, ¿verdad?, si un dado caso, pues la gente continúa con su rebeldía y con todas las cosas. Pero les decía esto, que a medida que el tiempo pasa, si nuestros sentidos no son ejercitados, por ejemplo, usted no ora, no lee la Biblia,
Usted no medita, usted no oye alabanzas y en vez de oír alabanzas comienza a estar oyendo música del mundo o programas de entretenimiento como el de los programas que aparecen por ahí, y en vez de escuchar palabra de Dios y en vez de escuchar mensaje de Dios y en vez de buscar de Dios en medio de una emergencia, de una pandemia que lo puede llevar a la muerte y al encuentro con el Señor y no estar preparado, mire que eso lo hace una persona necia e insensata. Yo no sé si usted califica en esas dos palabras, vea, pero si usted así calificara, es tiempo de que usted considere su responsabilidad como siervo y como sierva de Dios. Como siervo de Dios, usted tiene una responsabilidad. Como sierva de Dios, usted tiene una responsabilidad. Y es primero mantenerse firme usted. La palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Pero que no caiga quién? ¿Que no caiga quién? La Biblia dice, mire que no caiga la persona, es decir, mire que no caiga usted. Vele primero por usted mismo, por su estabilidad emocional, por su estabilidad espiritual, porque usted necesita de Dios permanentemente y eso no se le olvide. Pero la persona que cree que no necesita de Dios, esa persona se comienza a alejar de Dios. Y a medida pase el tiempo y esta persona no ejercita sus sentidos en términos espirituales y no es diligente con las cosas que tienen que ver con la fe y con el desarrollo de nuestra vida en el Señor, entonces esa persona comienza a apartarse de su responsabilidad, a apartarse de su compromiso con el Señor. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos. La Biblia, que es la palabra de Dios en el texto que hemos leído, nos habla de un siervo. Usted puede leerlo en el versículo 45, Lucas 12:45. Dice ahí la Biblia, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza entonces a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse y comienza hasta se hizo borracho, pues mire qué condición más tremenda la que, como el Señor tarda mucho y aquí a mí, ¿verdad? La espera me ha desesperado, ¿verdad? Y comienza a relacionarse de esa manera con el pecado, a golpear, a gritar, a comer y a beber hasta embriagarse. Mira, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, mucho cuidado con esas cosas. La palabra de Dios dice algo bien bonito en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a buscar en las Biblias, nuestras Biblias, el libro de los Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Vamos a buscarlo ahí, hermanos, para poder darle lectura. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, dice la palabra: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para poder discernir, para poder entender la diferencia exacta entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que no lo es. La Escritura dice que es necesario tener ejercitados vuestros sentidos por el uso. Es necesario darle uso a los sentidos, ejercitarlos. Oír la palabra está ejercitando el oído. Leer la palabra está ejercitando todo. La vista, el pensamiento, el sentimiento. Usted está escuchando directamente de Dios el mensaje, pero cuando la gente deja esa responsabilidad y la persona aparta a Dios de su vida, entonces esa persona lo que está haciendo o en lo que se está convirtiendo es en un siervo infiel delante de Dios. Un siervo infiel. Aquí
El libro de Hebreos nos está diciendo a nosotros en esta palabra, ¿verdad? Dice en el versículo 13, el versículo 14, dice que los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay gente que a veces se pregunta, mire, ¿será malo de que yo me eche mis traguitos, vea? Y de todos modos estamos confinados, vea, y aquí, pues sí, ¿verdad? Yo necesito distraerme algo porque a mí este estrés ya me está matando, ¿verdad? Este estrés ya me está gastando mucho y entonces yo necesito echarme ¿verdad? Mi fumadita, mi traguito, algo ahí, porque yo ya no puedo estar en esta condición. Entonces esa persona lo que está haciendo es alejándose de Dios, apartando su responsabilidad como siervo. Y el Señor dice que cuando Él venga lo que va a hacer es castigarlo. Ya vamos a hablar de eso, del castigo, y vamos a hablar también de que lo pone con los infieles. Ya no es confiable, ya no se le puede confiar a un ministerio. Hay gente que a veces en la obra presenta ciertas habilidades, ciertas cualidades muy lindas. A veces yo he escuchado jovencitas que tienen una voz preciosa para poder cantar y para poder dirigir conferencias, hermanos. Pero de repente, no, ¿verdad? Ya ellas no quieren nada con el Señor, no quieren nada que ver con una responsabilidad, y entonces lo que hacen es pues marcharse, lo que hacen es irse, ¿verdad? Y bueno, de esa manera pues están, ¿verdad?, alejándose de la bendición, alejándose de Dios. Pues lamentablemente, ¿verdad?, así es. Mucha gente en esa condición cae en eso, y lamentablemente se alejan y se pierden de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros preparado. Quiero compartir con ustedes otro pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Quiero que vayamos allí a la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Vamos a leer la Biblia, lo que nos dice acá. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a ver, sí, Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice el versículo 14. Pero en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí nos habla en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosos. Así nos dice aquí la Escritura, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Así que estamos de esta manera, ¿verdad?, compartiendo de esa manera. Así que llevamos hasta ustedes, hermanos, esa bendición y compartimos esto porque dice que para servir al Señor, una de las cosas que se requiere como una responsabilidad para cada uno de nosotros es que dice que el siervo tiene que ser diligente. Es decir, hacer las cosas con diligencia, no de otra manera, ninguna otra manera cabe, sino, como dice la Escritura, hacer las cosas con diligencia,
haciéndola bien. Por ejemplo, cuando alguien hace algo a la fuerza, ¿usted cómo se siente? Vaya, usted como padre, que usted le dice a su hijo, hijo, anda, haceme un favor, hace esto. Y entonces el hijo, en lugar de ir con alegría y con todo, va, mire, con aquella, el gran mal carácter, con aquella repostada, con aquella situación así como no haciendo las cosas como son, como corresponde, con alegría, sirviendo con alegría, ayudando con alegría y siendo de bendición, sino que a lo contrario. Entonces usted como padre lo que se siente es decepcionado de ese hijo. Y sí, el Señor también se decepciona de aquellos que en una condición no hacen las cosas así como Él manda, que con alegría, ¿va? Sino que lo hacen de otra manera. El siervo fiel debe ser diligente y también sin soberbia, ¿verdad? Sin ir con aquel enojo, con aquella situación allí que no, ¿verdad? Sino que tiene que ir, que estar bien, pues, que tratar de estar bien. ¿Verdad? Es importante que nosotros podamos entender esto. Dice Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Vamos a buscar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Dice la palabra de Dios, lo vamos a buscar en el Antiguo Testamento, el libro de Números, y buscamos hasta el capítulo 15. Y les decía que los versículos 30 y 31, estos dicen así, lo compartimos. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, y enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Esto es lo que decía la ley. Esto es lo que decía la ley del antiguo pacto, y que nosotros la leemos porque ha quedado como un espejo, como un ejemplo de las cosas que no se deben dar y de las cosas que sí se deben dar. En este caso, el libro de Números 15:30 nos dice que hay personas que hacen las cosas, pero en lugar de hacerlas bien y con alegría, con gozo, con fruto del espíritu de cambio en su vida, hacen las cosas renegando, hacen las cosas con soberbia, hacen las cosas mal. Entonces usted y yo debemos entender esto y debemos apreciarlo, ¿verdad? La responsabilidad del siervo fiel. Mire, el corazón del siervo fiel, esta es una responsabilidad. Debe estar atento en agradar al Señor siempre, en agradar a Dios. Debe pensar con qué cosas, porque él debe ser diligente en entender, ¿verdad? Con qué cosas está ofendiendo a Dios, o con qué cosas Dios se puede sentir ofendido, ¿verdad? Para con él. Y entonces es necesario que ese siervo esté consciente, ¿verdad? De que la misión principal es agradar al Señor siempre, agradar a Dios. También debe estar consciente de que sus acciones tienen consecuencias y será juzgado. Por ejemplo, la Biblia en el relato que leíamos nos habla acerca de un siervo, de un siervo de Dios, que como el Señor tarda en venir, dice, él comienza a golpear a los demás siervos y les comienza a golpear a las hermanas, a las criadas, a las hermanas dije yo, a las criadas dije ahí, y comienza a ir a acompañarse con los amigos del mundo, y comienza a comer y a beber con los pecadores y a emborracharse y a embriagarse y a hacer cosas deshonestas, porque cuando una persona se embriaga, dice la Biblia que ahí hay disolución, se vuelve disoluto, la persona, esa persona pierde hasta la dignidad, hermanos, que la pierde por andar en eso del trago, ¿verdad? En eso de
de la bebida. Y dice el Señor allí en Lucas, dice, y comienza a golpear a las criadas, y comienza a beber, y comienza a hacer todo lo malo. Entonces debe tener cuidado, el siervo debe tener cuidado, la sierva debe tener cuidado y aprender lo que el Señor nos está diciendo. Esa responsabilidad. También fíjese que no debe suponer que si alguna vez no fue reprendido, él siempre saldrá bien librado. No, en el texto que leíamos de Lucas, si regresamos un poco a leer lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, Lucas nos dice algo y nos advierte de una situación. En el versículo 46 dice: de cuando este siervo sea descuidado, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí sí ya habla de un castigo. En esta parte ya nos habla de un castigo. El Señor dice, vendrá el Señor de aquel siervo, vendrá el Señor, y entonces le castigará. Y dice, no solamente dice le castigará suavemente, no, le castigará, dice, severamente, ¿verdad? Le castigará duramente a ese siervo malo, a ese siervo negligente, y entonces dice, bueno, le va a ir mal, ¿verdad? Al pobre siervo le va a ir mal, porque lo van a castigar, como dice el texto, duramente. Y sucederá de imprevisto, pues sí, porque como la mayoría de gente que anda viviendo así, ¿verdad? Como quien dice, sin buscar las cosas de Dios, sino que las cosas del mundo, esa persona vive descuidada, esa persona de repente le llega el golpe y no lo esperaba porque como él nunca está preparado y nunca espera nada de eso. Sabe que algún día le va a pasar, pero cree que ese día no va a llegar nunca. Y ahora hay algo que debemos tener nosotros en cuenta, y es lo que decíamos hace un momento. No debe suponer un siervo de que si alguna vez no fue reprendido por algo malo que hizo, siempre va a salir bien librado y no va a ser reprendido. Debe tener cuidado, porque hay algunos que se habitúan a una situación que no debe ser habitual en las vidas de ellos. Entonces es necesario entender eso. También un siervo fiel considera a los demás como superiores a él mismo y no maltratarlos. O sea, una de las cosas que una persona debe tener, una de las cualidades, nosotros estamos hablando los jueves de las cualidades que debe tener una persona, y una persona cristiana, una persona que le ha rendido su voluntad al Señor Jesucristo, esa persona que le ha rendido su voluntad al Señor Jesucristo, tiene un fruto que producir, tiene un fruto que produce. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, uno de esos frutos es la paciencia, uno de esos frutos es la amabilidad. Y si usted es una persona que tiene esos frutos, usted no va a comenzar a golpear a la gente, no va a comenzar a maltratar a la gente, no va a andar haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Porque sabe que le van a traer consecuencias también, porque si usted le da un golpe a otra persona, por ejemplo, la otra persona le puede dar uno a usted y le van a responder. No va a creer que las personas se van a quedar ahí, no, ¿verdad? A menos que sean cristianos de alto quilate, ¿verdad? De aquellos que si te dan un golpe, pues no responden de esa manera, con la misma agresividad. Pero si imagínense que gente del mundo y usted les quiere dar, ¿verdad? Allí, no, ¿verdad? No. La Escritura nos manda a que no andemos peleando ni ninguna de esas cosas. En las familias a veces se da eso y a veces los hermanos pelean. Y aunque ya estén grandes, ya estén mayores, a veces pelean y se ponen unas peleas férreas de ahí, ¿verdad? Cada quien velando por sus propios intereses, y al que grita más fuerte, cuidado, eso está prohibido. Usted como cristiano fiel, responsable, no puede hacer eso.
no debe hacerlo, debe quitarse todo ese tipo de cosas. No debe participar de ella, aunque sea tentado, aunque sea puesto ahí a que lo quieran, ¿verdad?, controlar en esa condición, en esa situación. Es necesario que usted considere todas esas cosas para no hacerlo. También no debe embriagarse, sabiendo que con ello renuncia al reino de Dios. La Biblia nos dice a nosotros en Primera de Corintios, por ahí por el capítulo 6, versículo 10, en una lista que hace de los que no heredarán el reino de Dios, aparecen los borrachos. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Hoy en estos tiempos de que estamos de confinamiento, hay mucha gente que se ha embriagado. Incluso en su casa lo han hecho, ¿verdad? Y ahí están, y han ido a comprar y se han quedado ahí y están en esa condición y ojalá que los hermanos no hayan o no estén en una situación de esas y no van a tener que arrepentirse, ¿va? Porque están en una condición un poco mala. Entonces necesitan arreglar eso. Necesitan arreglar cualquier situación que esté afectando su vida. Otra cosa es las consecuencias de las acciones incorrectas traen castigo. Como ya lo hemos dicho, dice que vendrá el Señor de aquel siervo y lo castigará. Dice, lo castigará, ¿cómo? Duramente, y le pondrá con los infieles, dice el versículo 46. Ahora, los infieles, esto es algo importante, los infieles no recuperan su condición. Los infieles no recuperan su condición. Es decir, que las personas que son infieles, esas personas no logran volver otra vez al cargo en el que estaban anteriormente porque ya no son confiables, ¿verdad? Entonces, por eso dice, el Señor le castigará y le pondrá con los infieles. También debe ser diligente en conocer la voluntad de Dios. Lo que Él demanda o lo que Dios demanda de cada vida y de esa manera prepararse. Por eso habla de conocer la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 47, yo quiero compartirlo con ustedes, el versículo 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Entonces, el siervo dice que conociendo la voluntad, o sea, conocía la voluntad de su Señor, que conociendo la voluntad de su Señor, no hizo conforme a la voluntad de su Señor, ni se preparó, ni nada, sino que hizo lo que él quiso. Dice ahí la Biblia, dice, recibirá muchos azotes. Bueno, entonces debe reconocer, ¿verdad?, la importancia de mantenerse firme y fiel hasta el final. Jesús nos muestra la importancia de un siervo vigilante. Cada cristiano tiene esta responsabilidad y no le debe importar la hora o el día que el Señor venga, que su Señor Jesucristo aparezca nuevamente, porque Él siempre va a estar preparado esperándole, va a estar listo esperándole. Pero en estos días, vea, la gente que se ha descarriado, la gente que se descarría y otros que ya, bueno, quizás así como los alumnos en las escuelas que ya ni quieren ir a la escuela, ya para qué, si ya perdí el año. Hay algunos que también están diciendo, ya perdí la salvación, ya perdí todo. No ha perdido. Usted debe mantenerse firme, tienen que mantenerse en espera del Señor. Las personas, fíjese, son libres de elegir su camino y con ello su destino eterno. Esto dice la conclusión, la felicidad de su alma en comunión con Cristo. O la fatalidad fuera de él. Muchas veces escuchará usted un refrán que dice, la espera desespera. Y ciertamente muchos hombres vencidos por la larga espera en la fe se han entregado a una vida llena de pecado, empeñando su propia alma a cambio de un placer temporal
engañado por la vanidad de la vida, camina hacia la eternidad sin Dios y sin ninguna esperanza. Por ello, quizás uno de los retos más grandes es saber esperar con paciencia, ¿verdad? Uno de los retos más grandes para el creyente es saber esperar con paciencia. Y esa es una de nuestras responsabilidades, saber esperar con paciencia. El Evangelio de Lucas, y este es el último texto que vamos a leer, libro de Lucas capítulo 21, versículo 19. Lo vamos a leer. Lucas capítulo 21, versículo 19, dice la Escritura de esta manera. Dice así: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que debemos de aprender a ser responsables para con nosotros mismos, para con los demás, y como dice la Escritura, al que mucho se le ha confiado, mucho también se le demandará. Y aquel que sin conocer la voluntad de Dios, aquellos que viven en el mundo y hicieron cosas mal, dice, siempre se le castigará, pero se le castigará menos, dice el Señor. Entonces es bien necesario entender todas estas cosas. Yo agradezco si usted es una persona que ha estado así como medio flaqueando y debilitándose en la fe y decir, ya perdí mi salvación, ya ni me reúno con los hermanos, ya ni vamos a volver a la iglesia, yo siento que ya, y que está convenciéndose a sí mismo de una gran fatalidad, es necesario que usted entienda que no es así. Debemos aprender a esperar en Dios y que la espera no le desespere. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.